El botillo es el producto más peculiar del Bierzo y de forma unánime el rey de su gastronomía. La 8 Bierzo convierte al botillo en protagonista, en Bierzo entre gustos y palabras, y sienta a la mesa personalidades destacadas de la comarca para degustarlo entre confidencias. Hoy nos visita el presidente de la Diputación. Eduardo Morán, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, llega por aquí el botillo que nos sirven, estamos en la Casa del Botillo, así que vamos a hacer honor al nombre de este local que nos acoge para disfrutar del rey de nuestra gastronomía. A pesar de que la nueva cocina innova constantemente, no hay nada mejor para un berciano que sentarse delante de un botillo, ¿no? Bueno, yo siempre le cuento a la gente que no conoce el botillo que además de lo que supone degustar un botillo en sí, esto es cultura, ¿no? Es comer el botillo, comerlo en buena compañía y luego esa conversación a posteriori de la degustación del botillo, ¿no? Yo creo que todo esto es cultura y desde luego es un producto exquisito, ¿no? ¿Y usted es un gran comedor de botillo? ¿Le gusta? ¿Echa de menos cuando pasan unos días sin comerlo? Bueno, yo suelo comer botillo con cierta frecuencia, ¿no? Es verdad que en determinadas épocas del año son las más apropiadas para comer el botillo, sobre todo en nuestra comarca, pero sí, yo creo que soy un hombre que frecuenta comer botillo y que necesita comer botillo de vez en cuando porque yo creo que es un alimento único. Bueno, vamos a abrir el que nos ha tocado, vamos a echarle un vistazo por dentro. Es un botillo, la verdad es que es un plato que une mucho a los bercianos también fuera de la comarca. La verdad es que uno se encuentra como en casa, ¿no?, cuando tiene delante un botillo. Bueno, yo creo que no hay ningún berciano fuera de la comarca del Bierzo que no aproveche para invitar a sus familias, a sus amigos a degustar el botillo, ¿no? Y prueba de ello es que los datos que tienen las comercializadoras del Bierzo del botillo es que allá donde hay bercianos se comercializa el botillo. Pero a mí me ha llamado la atención también cómo bercianos al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, hacen celebraciones del botillo, ¿no? He tenido la oportunidad en el mes de diciembre de, a través de videoconferencia, hablar con los leoneses en Mar del Plata, que elaboran sus propios botillos y que luego hacen una celebración de una comida, de una degustación de botillo, pues un número importante de personas, ¿no? Pues yo conozco a una persona en Colombia y siempre me he preguntado cómo sabe un botillo cocido en agua de Colombia, porque claro, al botillo le vienen bien determinadas cosas, ¿no? Sí, yo esa experiencia no la tengo, así que estoy invitado sobre todo por la casa de Mar del Plata, que me gustaría conocerles y vivir esa fiesta con ellos, pero ellos desde luego lo hacen con mucha intensidad y es más de una semana de fiesta la que hacen en torno al botillo, ¿no? O sea que también fuera de la península y fuera de la comarca del Bierzo sigue siendo un producto rey que aglutina, como tú dices, a tanta gente, a la familia, a los amigos, que yo creo que es la parte más importante que tiene la celebración de una comida de botillo, ¿no? ¿Y en su casa se mataba? ¿Había matanzas? ¿Se hacían botillos? Sí, tradicionalmente en mi casa siempre se ha hecho matanza. Hace algunos años que dejamos de hacerla porque mis padres fallecieron, pero luego lo hacíamos hasta hace muy poquito en casa de mis suegros y todavía muy recientemente pues he participado en alguna matanza en casa de unos amigos que además elaboran un cerdo para mi casa, ¿no? Por lo tanto yo soy un amigo de esa fiesta que yo también contaba el otro día a un periodista de la BBC, hablándole del sipán, hablándole del botillo y lo que suponía el botillo y lo que suponía también la matanza, ¿no? Esta fiesta familiar donde compartíamos la familia y los amigos, y era una fiesta que duraba 2 o 3 días, o 4 días en el mejor de los casos, para elaborar todos estos productos, ¿no? Desde luego, yo creo que esto es algo que tenemos que mantener. Es difícil ahora ya mantener ese tema de matanzas en el ámbito familiar y en los pueblos, pero al menos no debemos, los bercianos, no debemos de desaprovechar estas oportunidades de hacer este tipo de fiestas de convivencia, de una degustación de un botillo con nuestra familia, con nuestros amigos. O sea, que usted come botillo casero mientras duran, entiendo, porque un cerdo no da para mucho. Efectivamente, sí. Afortunadamente tenemos en el mercado productos, botillos de primerísima calidad en cualquiera de las industrias que tenemos en el Bierzo y por lo tanto en cualquier momento puedes degustar un botillo, pero primero aprovechamos los de la matanza casera y a partir de ese momento ya los que se comercializan, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Yo tengo aquí una hebra, porque viene mucho rabo, por ejemplo, que a mí no me gusta. No sé si a usted le gusta el botillo con más hebra, con más costilla. Bueno, a mí me gusta que tenga hueso, pero desde luego los huesos tienen que poner un poquito de carne, ¿no?
no me gusta, he tenido alguna experiencia en alguna matanza de esas caseras, donde alguien muy pejiguero dejaba los huesos prácticamente pelados, y eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Eso lo tenemos que hacer los que degustamos el botillo. Y cuando nos lo sirvieron, me acordaba yo ahora de un familiar que desgraciadamente hemos perdido hace unos meses, una tía de 98 años de edad, que cuando le ponían un botillo de estos pequeños decía: ¿por qué me tienen que marcar a mí la cantidad que tengo que comer, ¿no? Porque tradicionalmente en las casas el botillo que se come es el botillo familiar, no es el botillo de ración, ¿no? Bueno, pues ahora cuando nos servían el botillo individual, estaba pensando yo en esa anécdota, ¿no? Usted perdió a su padre muy joven, ¿no? Relativamente joven. Sí. Pues mira, tengo 59 años y a veces lo pienso y lo analizo, ¿no? Yo perdí a mi padre con 53 años, cuando yo tenía 15. Y es una experiencia dura, pero que si tiene algo de positivo, que yo creo que no tiene nada, es que te hace madurar con mucha más rapidez, ¿no? Quizás eran otros tiempos también, hay que pensar que eso fue hace 44 años y los tiempos quizás no eran tan fáciles para salir de una situación tan difícil en la que te quedas sin el apoyo de tu padre con 15 años, conviviendo con tu madre y con una pensión mínima, ¿no? Yo siempre digo, mi hijo estudió económicas, estudió ADE, pero yo siempre digo que la mejor economista que yo he conocido ha sido mi madre, porque no sé cómo coño hacía con una pensión tan pequeña y el aporte de las cosas que hacía, pues con la venta de productos de la huerta y demás, que yo pudiera hacer una vida normal, sacar el carnet cuando tenía los 18 años, estudiar, salir con mis amigos y que no se notase esa diferencia o esa falta de ingresos que se notaron con el fallecimiento de mi padre, ¿no? Pero quizá le hubiera gustado estudiar, tiene esa espinita, se Sí, formó como sí. pudo, pero... Sí, de hecho, yo era buen estudiante y cuando yo estaba estudiando FP2, pues yo tenía un profesor con el que tenía muy buena relación personal y yo le decía que yo quería hacer una ingeniería, a mí me gustaba el camino de la ingeniería, y entonces este profesor, que había tenido un profesor que era un maestro de la ingeniería industrial en la Universidad de Gijón, en la Laboral de Gijón, y había editado libros, pues él me facilitaba esos textos, me regalaba esos libros para que yo fuese anticipando materia en el momento que yo llegase a la universidad. Bueno, luego me pareció, nunca me prohibió mi familia, mi madre, que yo fuese a la universidad, pero como te decía, uno tiene que madurar, y a mí me parecía que yo no podía exigirle a mi madre ese sacrificio a mayores de lo que estaba haciendo para que yo me fuese a estudiar fuera, y entonces bueno, pues una vez que terminé la FP2 me incorporé a la vida laboral, y luego es verdad que hice alguna incisión con la UNED y preparé algunas cosas, y luego en mi ámbito laboral pues siempre intenté formarme y ampliar mi formación, pero ya de una manera casi individual, ¿no? A los 15 años pierde a su padre, me imagino que es un momento importante, y a los 21, si no me equivoco, se afilia al Partido Socialista. No, un poquito antes, con 17 años me afilio unos meses a las Juventudes Socialistas de Ponferrada, que además tenía un compañero de clase con el que compartía yo ya esas inquietudes. Participaba en unas reuniones que hacíamos en un bar en Camponaraya, en un bar que se llamaba Gran Bierzo, y allí coincidíamos un grupo de amigos y amigas. Yo iba con otro amigo de mi barrio, de Magá de Abajo, íbamos en bicicleta por las noches, y allí hablábamos de nuestras cosas, ¿no? Ya nos empezaba a preocupar el polígono industrial, la mejora de las instalaciones deportivas, y al poquito tiempo, ya después de estar afiliado y empiezas a conocer gente, pues un grupo muy reducido de compañeros y compañeras, fundamos la agrupación de Camponaraya, pues con 2 o 3 años después, ¿no? Y desde entonces, pues ahí estoy militando en la Agrupación Socialista de Camponaraya, que lo siento como algo propio, como algo mío, ¿no? Porque soy socio fundador y quedamos muy poquitos, creo que quedamos 1 o 2, además de mi persona, ¿no? en esa agrupación. ¿Y hay algún político realmente que le haya inspirado, que pueda ser, digamos, responsable, por decirlo de alguna manera, de que usted tuviese esa inquietud política?
Pues no lo sé, no lo creo. En mi casa no se hablaba mucho de política. Es verdad que la familia de mi madre era una familia muy de izquierdas. Mi madre me comentaba algunas historias de la época de la Guerra Civil, en que ella era la elegida por su madre de 9 hermanos para llevar los alimentos a un tío que estaba refugiado, un hermano de su madre, de mi abuela, y mi madre era la cómplice de la abuela para que su tío tuviese los alimentos y, bueno, finalmente pues fue fusilado en la guerra. Esas cosas estaban marcando un poco. En la familia de mi padre también había gente muy señalada. Yo perdí a un tío en la guerra también. Y luego es verdad que en los primeros inicios de la democracia, los primeros años, pues un personaje que quizás me pudo marcar un poco y con el que tuve una relación entrañable y a la que siento mucho su pérdida. Yo creo que es una pérdida irreparable, que fue Pepe Álvarez de Paz, ¿no? Pepe Álvarez de Paz visitó en alguna ocasión a mi padre para incentivarle a que participara en las primeras elecciones municipales de Camporanaya. Mi padre no estaba por la labor en aquel momento y además no hubiese llegado, porque mi padre falleció en el año 1979, el 2 de junio, pero sí que a lo mejor aquella figura de aquel hombre que luego fue lo que fue en la política y con la que yo siempre tuve una relación muy entrañable, me pareció un compañero que a veces iba un poco por delante de todos nosotros en el pensamiento, pues quizás me pudo marcar un poco, sí, quizás Pepe Álvarez de Paz. ¿Nació en casa usted? Sí, yo nací en mi casa, en torno a las 11 de la noche, un 24 de diciembre de 1963. Menudo día. En una habitación que fue la habitación de mis padres, pues y de mi madre hasta el final de su vida, ¿no? Su madre que ya falleció, ¿no? Sí, mi madre falleció pues hace 22 años también, joven, con 72 años, y también, bueno, pues es una pérdida importante, ¿no? Quizás porque cuando te falta uno de tus padres, pues convives mucho más con el otro, ¿no? Y entonces haces ahí un nexo de unión muy importante y yo creo que sientes la necesidad en esa convivencia pues de apoyarte uno en el otro mucho, ¿no? Y cuando llega el momento, pues es un momento duro. Bueno, duro que yo creo que no se supera nunca, porque yo recuerdo a mi madre pues casi todos los días del año, ¿no? Pero ahora tiene a su suegra, ¿no? Que es su mayor fan. Sí. Bueno, esa es otra parte importante de mi vida, ¿no? Yo tienes una familia política. Mi madre fallece en mi casa de una enfermedad dura, larga, y nos engaña a todos. Bueno, a todos no, a casi todos, ¿no? Nos engaña a mi familia, a mi hermano, a mi mujer, a mí, en el sentido que nosotros creemos que no es consciente de la enfermedad que tiene, pero sin embargo a mi suegra que nos ayudaba a cuidarla, y a mi madrina, que era una persona que era amiga de mi madre, vecina nuestra, pues le cuenta que ella es consciente de la enfermedad que tiene y que, bueno, que nos va a dejar pronto. Y bueno, parece ser que a mi suegra le encarga que me cuide, ¿no? Bueno, tu suegra es Dorita, le vamos a mandar un saludo también, ¿no? Es una persona, me imagino que ahora hace las veces de... No sé si le consultas cosas con ella o cuando tienes alguna duda, uno siempre tiene a alguien a quien bueno, yo no soy una persona de consultar muchas cosas, pero cuando tienes una buena comunicación con una persona, yo creo que no hace falta contar las cosas, ¿no? Eso me pasa con la gente con la que convivo mucho, con la que tengo mucha confianza. Yo no soy de contar mucho lo que me pasa, pero es verdad que yo creo que cuando tienes mucha convivencia, al final tú percibes que a alguien le pasa algo o que a ti te pasa, ¿no? Bueno, yo creo que esa comunicación la tengo con mi suegra. Es una, no sé si de las pocas defensoras que tengo, pero con mucha fuerza. Y yo le reconozco pues ese esfuerzo que hizo para ayudarme a cuidar a mi madre
los últimos días de su vida, y por lo tanto yo en la vida, a pesar de ser político, procuro ser agradecido, ¿no? Y bueno, yo creo que tengo esa deuda con mi suegra para, en la medida que yo pueda, corresponder en ese esfuerzo que hizo ella conmigo, ¿no? Eso me han dicho, que usted gana en las distancias cortas. Bueno, quizás no. Esta mañana le comentaba yo a una colaboradora mía que me decía, Presi, sonríe un poco. Y es que yo debo sonreír cuando duermo, porque es verdad que cuando me levanto ya por la mañana empiezo con tantos problemas que a veces uno no tiene ganas de reírse. Y yo le contaba una anécdota, y mira, yo tengo una prima que necesitaba hablar conmigo y le decía a mi mujer, mira, yo quería hablar con mi primo, pero casi mejor se lo cuentas tú porque a mí me da un poco de miedo, ¿no? Bueno, yo creo que no doy miedo, pero es verdad que a lo mejor mi forma de ser, pues me cuesta más llegar a las personas, o a las personas les cuesta más llegar a mí. Yo no como a nadie, no soy un ogro, pero es verdad que a lo mejor mi forma de ser, pues a veces me puede parecer que soy distante, ¿no? Porque eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Con lo cual seguramente la gente tiene razón que en ese aspecto debo mejorar, ¿no? Bueno, me llama la atención, ¿no bebe alcohol? Tenemos las copas de atrecho, porque usted no bebe alcohol, ni siquiera vino. No, yo no he bebido alcohol nunca, creo que no debo hacerlo por si acaso recupero todo ese tiempo perdido, ¿no? Pero soy un defensor de los vinos del Bierzo, soy el que habitualmente abastece de vino a mi casa y se lo ofrece a los amigos, y soy el especialista de los gin tonics en mi casa, ¿no? En mi casa aunque no los beba. Efectivamente, en mi casa hay varias ginebras y yo suelo elaborar los gin tonics para los amigos para que lo disfruten, ¿no? Yo creo que el vino, como el botillo, lo importante no es degustarlo, que también, sino lo que genera el entorno, ¿no? La conversación. Y yo creo que al lado de una copa de vino siempre hay una buena conversación. Aunque no lo deguste, pues yo creo que colaboro en esa conversación. Me ha tocado, como presidente de la Diputación, la primera semana inaugurar una feria del vino, y llegué a tener 13 copas de vino distintas en la mano, y a la semana siguiente fui a inaugurar una feria de la cerveza, y dije, coño, pues si vamos a seguir en esta dinámica, qué mal lo voy a pasar. Pero bueno, lo llevo bien, brindo con agua, con vino indistintamente, defiendo una vez más los vinos del Bierzo, los pido donde voy, a cualquier restaurante siempre, si es posible, pido que haya vino del Bierzo, o de León, porque también soy presidente de la Diputación de León, pero digo cuando estoy fuera de la provincia. Es verdad que cada vez encontramos más vino del Bierzo en los restaurantes, y alguna vez he tenido el atrevimiento de estar con compañeros en una mesa, me han dejado la carta de vino, he elegido yo el vino, del Bierzo, por supuesto, y se han dado cuenta en el segundo plato, porque era un asturiano y un catalán, de que yo no había bebido. Y dije, yo es que no bebo vino, pero si os gusta, pues os lo recomiendo, ¿no? ¿Y cómo se relaja? Porque muchas veces se asocia el alcohol a un momento de distensión. ¿Usted cuando necesita relajarse, qué hace? ¿Dónde va? Bueno, yo creo que no me relajo casi nunca, ¿no? Yo es que en esto de la política, en la que estoy tan metido de lleno, pues alguna gente me dice, hay que relajarse, hay que desconectar, ¿no? Y a mí me llama la atención eso de desconectar, porque algunas de las personas que me lo dicen son las personas más cercanas a mí, que están conviviendo conmigo, que a veces que me marcan la hoja de ruta de trabajo, y veo que de un día para otro, además de tener la agenda saturada, aumenta un poquito más. Digo, bueno, pues en esta dinámica vamos muy mal, ¿no? Es muy difícil desconectar cuando estás en el mundillo que yo vivo, ¿no? Ciertamente su vida, me imagino, que da un salto cuando alcanza la presidencia de la Diputación. Es verdad que por primera vez un berciano ostenta ese cargo, y que los bercianos somos muy bercianos y nos gusta mucho el Bierzo, y quizá poco menos el resto de la provincia. Yo no sé si como presidente ha descubierto algún lugar de la provincia de León que no conociese, que le haya llamado especialmente la atención, porque ahora, claro, no hay rincón de la provincia que no haya pateado. Bueno, yo no sé, yo creo que conocía bastante a la provincia, quizás ahora la conoces más, sobre todo porque tienes la oportunidad de hablar con la gente y te cuenta cosas, pero territorialmente yo creo que la provincia de León ya la conocía por mi actividad dentro del partido también, y por mi curiosidad, ¿no? Pero bueno, desde luego es una provincia extensa en kilómetros. Hicimos una vez una prueba desde Picos de Europa a mi casa, un día que la carretera no estaba muy bien,
y cuando estábamos llegando a Campo-Araya, pues le dije al conductor, vamos a Herrerías a tomar un café. Bueno, Herrerías sabéis que es el antepenúltimo pueblo de la provincia, en dirección a Piedrafita, a Ocebreiro, y tardamos 4 horas menos 20 en coche. Yo en 3 horas y media llego de mi casa a Madrid, para que os hagáis una idea de la extensión. No es tanto los kilómetros, sino el tiempo por las carreteras que tenemos. Es una provincia muy extensa, pero tiene mucho que ver y mucho que enseñar, y afortunadamente debemos de seguir trabajando en esa línea. Yo creo que hemos mejorado mucho, pero creo que los leoneses y leonesas, igual que nos ocurre en el Bierzo, no conocemos nuestro territorio y a veces hacemos viajes muy caros a destinos extraños, que no sé si nos gustan o no, pero a lo mejor están de moda, y no conocemos el entorno más inmediato, que tiene mucho que ver y que apreciar, ¿no? Y no sé, ¿le queda algún sueño por cumplir? Políticamente, personalmente. No, yo nunca soñé con jugar en el Real Madrid, como dicen algunos, ni ser famoso, ni nada por el estilo. Yo creo que mi vida la han ido marcando los tiempos. No soy ambicioso y por lo tanto yo me siento a gusto con lo que hago. Y por supuesto, desde el punto de vista político sé que esto tiene una fecha de caducidad, pero me siento cómodo porque hago todo lo que puedo por hacerlo bien. Y si acaso, pues en mi debe está el tener un poquito más de tiempo para mí y para la gente que quiero, ¿no? Esta vida política entraña mucho sacrificio personal. Es verdad que esto es voluntario, por lo tanto no tengo por qué quejarme, pero si acaso, pues echar de menos eso, que a lo mejor en un futuro, en una jubilación, pues me pueda permitir pues el viajar o conocer algo más o disfrutar más del tiempo libre simplemente, pero no creo que me haya quedado nada por hacer importante con el que yo ya soñaba antes. ¿Ya ha pensado qué va a hacer en la jubilación después de unos años tan intensos, cuando de repente uno dispone de tiempo libre? ¿Tiene algo en la... Bueno, ¿te gustaría viajar a algún sitio? Tendré más algo? tiempo para mi huerta, eso sí, porque tengo una pequeña huerta que era de mis padres y no tengo mucho tiempo para atenderla. Con la jubilación seguro que me sobrará tiempo para ello. Pues seguramente viajaré y alguna amiga me dice, bueno, y serás el presidente de la Asociación de Pensionistas de Campo-Araya o algo similar, porque no te quedarás en casa. Bueno, pues no lo sé, he estado ligado al mundo del deporte durante mucho tiempo, siempre hay cosas que hacer, pero desde luego ya, bueno, yo creo que cuando tú te jubilas ya tienes una edad en la que tienes limitaciones de todo tiempo, sobre todo físicas, y entonces, bueno, pues veremos cómo dedicamos el tiempo libre, que será mucho, ¿no? Y tendrá tiempo a retomar su afición a las orquestas, que usted era un gran amante de recorrer, ¿no? y de buscar orquestas, moverse y desplazarse, y me imagino que se ha tenido que quedar un poco aparcado. Bueno, yo siendo muy joven ya hacía las fiestas en mi pueblo, organizaba las fiestas en mi pueblo con otra gente, no yo solo. Recuerdo que las segundas o las terceras que organizamos queríamos darle un salto cualitativo, ¿no? Y cuantitativo también. Y entonces éramos chavalitos y éramos 3 amigos, quintos. Y, joder, ¿cómo hacemos ahora? Porque las fiestas de Maga de Abajo pues tenían un coste de en torno a 120.000 pesetas, las antiguas pesetas, y aquellas fiestas que nosotros queríamos hacer nos costaban unas 650.000 pesetas, 700.000. Coño, hacemos. Y entonces incorporamos a 4 adultos, ¿no? 4 amigos adultos, a los que le dijimos, oye, echarnos una mano, queremos hacer una fiesta grande, distinta, para que este pueblo destaque en este aspecto, porque entendíamos que lo merecía, y hicimos un esfuerzo importante, con un tiro al plato que recaudó mucho dinero y demás, y a consecuencia de eso, que salió bien, pues me fui implicando en hacer alguna fiesta más en mi pueblo, pero luego llegué a Campo-Araya al ayuntamiento, y a veces, sin ser el concejal del área, también participaba, incluso era como alcalde, ¿no? Y entonces a mí me gustaba, claro, vienen los representantes de las orquestas y te ofrecen lo que ellos entienden que puede ir bien, que te puede encajar por el precio, por la especialidad de las orquestas, porque nosotros sabemos muy bien, o queremos entender muy bien lo que quiere la gente de Campo-Araya en las fiestas y los que nos van a visitar esos días, pero a mí me gustaba ver antes, ¿no? Y entonces, pues sí, yo he ido de noche yo solo, pues a 3 horas de camino de Campo-Araya, a ver una verbena para conocer 2 orquestas, ¿no? Alguna vez me ha acompañado mi mujer o algún amigo o alguna amiga, y no le han quedado ganas de volver, porque curiosamente, por ejemplo, en Galicia, tú vas a zonas donde crees que ya se acabó el mundo,
y en una de esa grande, entre una arboleda, hay dos orquestas enormes, una frente a la otra, de las orquestas más importantes que hay de Galicia, actuando en la misma noche, y resulta que no hay viviendas allí, pero hay 4 carpas enormes de pulpo, con lo cual es que ha debido haber mucha gente, porque te estoy hablando de la verbena. Bueno, esos movimientos yo los he hecho alguna vez, luego a veces se hacen presentaciones de orquestas, a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque a mí me gustaba contratar, conociendo un poco lo que hacíamos y viendo que podía adaptarse a lo que nosotros necesitábamos en Camponoraya. A veces aciertas y otras veces no, pero sí que es verdad que he dedicado tiempo y kilómetros a esa actividad. Bueno, pues ojalá pueda retomarla. Nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de este botillo. Ha sido un placer esta charla, presidente, que se cumplan sus sueños, aunque no tiene, que seguro que alguno escondido queda por ahí, y que muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros.